Un placer volver a hablar con él después de un tiempo que no lo molestamos. Daniel Stico, economista y periodista, editor de Economía de Infobae, entre otras cosas. Daniel, buen día. Jorge López de Simoni en Radio Honor Continental. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Gracias por la presentación. ¿Cómo estás? Por favor, muchas gracias por atendernos. Bueno, expectante ayer, lo que se decía era, pasó de ser un lunes negro o probable lunes negro a lunes violeta por el impresionante apoyo explícito del Tesoro de los Estados Unidos, lo que es decir lo mismo de la administración Trump, ¿no es cierto?, a Javier Milei. Ahora la expectativa es, después de esta mejora que se vio en los mercados, el riesgo país, el dólar, los bonos argentinos, que subieron en una euforia, por lo menos de ayer. ¿Cómo cree usted que puede seguir esto, Daniel? Bueno, está claro que estamos en plena campaña electoral y hay un grupo de políticos, de analistas, de economistas que están enfocados en tratar de esmerilar al gobierno, al plan económico. Otros que están más preocupados por el día a día, seguir adelante a ver cómo superamos los problemas históricos que tiene la Argentina, que ya ahora como damos por sentado que la inflación ya está, no digo dominada, pero en niveles que nos hacen la vida más vivible, ¿no? ¿Por qué? Más previsible por lo menos, ¿no? Más previsible, porque ya con una inflación del 1%, 2% mensual, que a veces puede ser 1,2, otras veces puede ser 2,4, pero estamos en ese rango. Al final del día es imperceptible para los bolsillos de la gente en cuanto a que vas a hacer las compras cotidianas, etcétera, y estás como el mes anterior. Son variaciones tan chiquititas. No es como cuando teníamos inflación del 5, 7, 10% mensual, claro, que de buena a primera vos decís, che, como ayer estaba en equilibrio y hoy no llegué, me faltan 3 días del mes, y así se iba agravando. Entonces, no estamos bien. ¿Por qué? Porque la economía tuvo un deterioro tremendo, sobre todo en los 4 años previos del gobierno de Milei, pero se va saliendo. Ahora, dicho eso, hay gente como ayer que semejante acuerdo, semejante apoyo que recibió el gobierno de Milei del Tesoro de los Estados Unidos, que hoy va a tener un encuentro, no bilateral, pero un encuentro al final del día con el presidente Trump por las reuniones de las Naciones Unidas, etcétera. Y el rápido reflejo que tuvo también del Fondo Monetario, avalando la decisión que tomó el Tesoro de los Estados Unidos, no son hechos que se gestan levantando el teléfono, che, tengo un problema, me das un respaldo y soluciono el problema de Argentina, sino son cuestiones que se fueron gestando, que se fueron planificando, y que, bueno, dada la emergencia que surgió en las últimas semanas, el equipo económico y el presidente Milei a la cabeza lograron semejante respaldo. Entonces, dicho eso, bueno, hay que decir también, Daniel, si me permite, que esto ya fue anunciado, además con la presencia física del propio Scott Bessent en la Argentina, en aquel momento en donde vino a decir, estamos nosotros detrás, ¿eh? Y nosotros... Claro, pero en ese momento se lo interpretó como un acto protocolar, como una formalidad. Si vos me invitas a tu casa, yo te llevo un ramo de flores, o te llevo bombones, y vos me recibís con halagos, y yo te homenajeo, y quedan dentro de lo protocolar. A lo de ayer fue claro que había una gestión previa, porque el gobierno, lo dijo el presidente Milei cuando presentó el presupuesto 2026 el 15 de septiembre, que realmente están preocupados porque sabían que iba a venir una avalancha de acciones contra el gobierno, y lo vimos en el Congreso, votando leyes que nadie puede estar en contra, porque son todas causas nobles, pero sin los recursos, y entonces era esmerilar de entre 2, 3 puntos del PBI todo el esfuerzo que venimos haciendo el conjunto de los 48 millones de argentinos para tratar de estar
saliendo de los problemas que tuvimos claro, y que seguimos teniendo, ¿no? Ahora, Daniel, este argumento de que no podemos resignar 2 puntos del PBI o 3 puntos del PBI para pagar las leyes que emergencia pediátrica, universidades, jubilados, etcétera. Un poco ayer a la oposición y a los críticos del gobierno, la decisión de levantar las ¿cómo se llaman? Las retenciones a las exportaciones hasta el 31 de octubre y haciendo un cálculo rápido, dicen, ¿pero cómo? Al gobierno le va a costar 1.500 millones de dólares levantar el pie de las retenciones hasta el 31 de octubre, que 1.500 millones de dólares, ¿cuántos serían, Daniel? ¿2 puntos del PBI, más o menos? Un punto del PBI son 6.000 millones de dólares. Bueno, entonces serían... Hoy el PBI está en 600.000 millones de dólares. Entonces serían 2,5 puntos del PBI. Sería 0,25. 0,25. Ah, 0,25. No, claro. Pero lo que resigna, porque una cosa es lo que puede llegar a juntar, que son 7.000 millones de dólares, pero ¿cuánto de eso le pertenece como retenciones al gobierno? Por eso, 1.800 millones de dólares, claro. 6% es el 1%, 1.800 son prácticamente 0,4 puntos del PBI, es menos de la mitad del 1%. Ajá. O sea, pero es una cuenta muy hecha de mala fe, con malas intenciones, porque los 7.000 millones de dólares que el gobierno puso como límite para recaudar en forma anticipada de liquidación de exportaciones, que irían a gran parte a fortalecer las reservas del Banco Central, que son calculan, no sé si eran 20 millones de toneladas, 15 millones de toneladas de granos, son productos que el campo lo tiene como capital de trabajo. O sea, el campo piensa en el producto que tiene y entonces llega la cosecha, la levanta y no la vende 100%, sino que la tiene como reserva y va vendiendo a cuentagotas y hace operaciones de compra de tractores o de insumos agrícolas o de fertilizantes o lo que fuere, pagando con el mismo producto, etcétera. Acá lo que tiene es un incentivo para decir, bueno, no lo tengas ahí un plazo fijo en producto en el campo, sino transformarlo en dólares y te voy a dar un beneficio. Y entonces todas esas estrategias, vos vas a hacer un cambio cultural porque vas a poner esa plata en plazo fijo, otro comprará bonos, otro adelantará el pago de la compra del tractor, de la maquinaria agrícola o la reserva de la compra de los fertilizantes, plaguicidas o insumos. O sea, el gobierno resigna de retenciones 1.800 millones de dólares que no se sabe si iba a esas operaciones iban a ser en 3, 4 o 7 meses adelante y los trae para acá, pero esos recursos no quedan ociosos, van a movilizar el resto de la economía regional, etcétera. Entonces es impredecible cuál es el impacto indirecto de esa medida en cuanto a que vos sabés que cada vez que un exportador liquida sobre todo estas grandes operaciones, el Estado le retiene un porcentaje a cuenta de ganancias, porque está subiendo de que esa operación le está generando una ganancia, entonces tiene que pagar un anticipo de ganancias. Y si además, como te digo, moviliza la economía regional de su entorno, también genera operaciones que generan IVA, la misma transacción genera el cobro del impuesto al cheque. ¿Sabe? Usted seguramente escuchó, porque si yo lo escuché yo desde acá, desde Corrientes, usted de allá de más cerca lo habrá escuchado también, que la recomendación a los digamos, a las grandes cerealeras, básicamente las aceiteras y demás, que son las que van a eventualmente, no son los chacareros lo que tienen. Es más, no sé si no se van a perjudicar los chacareros porque yo no sé si las grandes cerealeras le van a reconocer este diferencial a los que le compraron o a los que le compran su producto, ¿no? Pero más allá de eso... No, pero es un gran punto porque ayer el expresidente de la Sociedad Rural, Echeverre, José Luis Echeverre, decía que justamente el cereal, gran parte, lo tiene acopiado el exportador, no lo tiene el campo. Buena parte de ese cereal, ¿no? Está bien. Entonces,
si el exportador, ahora que va a liquidar, cuando vuelve a comprar grano o subproductos, le va a transferir esa mejora de precio efectivo al chacarero, es un interrogante. Todo indica que la cadena de valor está muy aceitada, que no son improvisados y nadie va a tratar de hacer una ganancia a costa tan extrema a costa del otro. Podrá hacer por eso, alguna picardía, pero en general son grandes players, grandes jugadores. Pero lo que le quería preguntar, si usted escuchó, es que la recomendación es, muchachos, liquiden y una vez que tengan los pesos vayan y compren dólares. Y esperen el 27 de octubre. No, eso es lo que están recomendando de pronto algunos economistas que son antigobierno, que quieren desestabilizar el equipo económico y quieren fomentar que el tipo de cambio vaya a las nubes para que vuelva la inflación, para que vuelva la pobreza a crecer, y de esa manera le dan aire a la oposición para que crezca. Insisto, tanto el exportador como el cerealero necesitan que la actividad económica se mueva. Si ese productor o exportador sale a liquidar y invierte en comprar dólares y tenerlo inmovilizado, después cuando tenga que comprar la nueva cosecha para seguir manteniendo su negocio, que es exportar, corre el riesgo de que lo que compró a 1.500 aparezca alguna medida de este tipo como la que vimos ayer y el precio le caiga 10% y pierde en gran parte de la ganancia financiera. Entonces, que parte vaya a dólar y lo deje en dólares, pero también puede hacer una operación en el cual acuerde con el banco o con el propio gobierno para que haya lo que se llaman operaciones en bloque y no tengas que ir al mercado pequeñito, que es los mercados cambiarios, y una demanda adicional de dólares provoque una estampida de precios. Daniel, esas son todas especulaciones, claro, que sí se escuchan, es real lo que me estás preguntando, Jorge, pero no creo que ese sea el objetivo. El objetivo es tratar de, primero, dar calma a los mercados, que el gobierno tiene respaldo para eventualmente cubrir los vencimientos, tiene herramientas para incentivar para que los exportadores liquiden y generen dólares y reciban pesos, y que esos pesos vayan más a movilizar la economía que a darse vuelta y comprar dólares. Le pregunto, tal vez más que por si es información, ¿cuál sería su impresión? Vio que entre un menú de varias opciones, el propio Bessent dijo, bueno, podría ser un swap de monedas, dio varias opciones y hay muchas sospechas. Sí. Se están diciendo desde entregar media Patagonia, hacer un swap de monedas, o otra que es tan delirante como entregar media Patagonia, que dice, no, Trump le tiene simpatía a Milei, en realidad lo único que le interesa es mantener un liderazgo en América Latina, sobre todo en el Sudamérica, siendo que Bolsonaro está fuera de línea, y el único gobierno que comulga ideológicamente con él es el de Javier Milei. Pero exacto. Podría ser que, y acá no sería una alternativa dura para la Argentina, decirle, ok, para que no pase por el Congreso, hagamos un swap de monedas, ustedes depositen los pesos a nosotros le depositamos los dólares, pero desháganse del swap con China. No lo utilicen, no lo renueven o algo por el estilo, o avancen sobre intereses concretos que tiene China en la Argentina, por ejemplo, la base de Neuquén o la menos conocida de la base ahí en creo que se llama El Saladillo, en San Juan. Sí. Que es mucho menos conocida que la base militar esta de observación en el sur de la Argentina, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Exacto. Bueno, no, yo digamos, obviamente que todas las opciones pueden estar sobre la mesa. Me parece que la más descabellada es que Estados Unidos le pide a la Argentina que desactive negociaciones o inversiones chinas en el país, pero después de que de pronto le diga no tengas más el swap de China y tener un swap con el Tesoro de Estados Unidos,
yo no lo escuché, pero es perfectamente factible que haya un trueque de ese tipo. El swap es una opción de uso, en el caso de los chinos, es una opción de uso de esos yuanes para comprar, para importar insumos o productos o maquinaria de China. No tiene otro fin. No tiene costo salvo cuando se lo usan. El gobierno de los Estados Unidos dice, bueno, ¿para qué tenés eso que es simplemente un asiento contable que mientras no lo uses simplemente te suma reservas, pero no son reservas tuyas, con lo cual ningún economista lo está poniendo en la cuenta? Termina con ese swap de China y poner un swap del Tesoro de Estados Unidos y lo vas con la condición única y exclusiva para usarlo en caso de tener necesidad de no cubrir vencimientos de deuda con operaciones de mercado y echas mano a eso. Entonces tomarías deuda con el Tesoro de Estados Unidos. Eso sería simplemente, bueno, no tengo más swap con China, tengo un swap con los Estados Unidos. Pero después de que intervenga tanto en la política comercial y geopolítica de la Argentina, simplemente le voy a decir, mostrarme los contratos con China, probablemente, que son secretos, esos contratos, como bien decís, que son más de carácter meteorológico, de estudios de suelos, ambientales, etcétera. Es lo que uno quiere creer, pero bueno, como es secreto, nadie sabe la letra chica. Que le pida información de eso puede ser, que en esos tratados privados se negocie, me excede mi capacidad de análisis y de conocimiento, pero no van a entregar ni la Patagonia. Es un problema más geopolítico que, como bien planteabas, para Estados Unidos mira al sur de México y dice, Latinoamérica está bastante contaminada. El único país grande, importante, que puede hacer la diferencia por el potencial que tiene es la Argentina. Bueno, yo quiero apoyar a la Argentina porque si viene un gobierno de las características que están dominando América Latina, al sur de México, prácticamente perdemos el continente sudamericano. Eso un poco, me imagino, es el mensaje que está tratando de transmitir el gobierno del presidente Trump, y por eso esta ayuda al gobierno de Milei. No, es más, creo que es mucho más geopolítico, estratégico que económico, ¿no? Daniel, la última, y le agradezco mucho que nos haya dado estos minutos. Hablemos de la micro, la última. Sí. ¿Cómo viene la micro? ¿Viene mejorando? ¿Está estancada la actividad? ¿Se vende poco? ¿Qué se está viendo? No, la actividad se mantiene. Claramente dejó de crecer hace ya 4 meses, 5 meses, que desde el acuerdo con el fondo para acá hay dificultades para que se mantenga el ritmo de crecimiento de la economía. Pero la economía, a veces aparece en la primera plana, está parada, y no es que está parada. La economía se sigue moviendo, todos los días nos despertamos, nos levantamos, vamos a trabajar, consumimos, vivimos y nos vamos a dormir, y así el ciclo de vida se mantiene. En las empresas pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que se venía con un ritmo de aumento de la actividad del 6-7% y se frenó, al punto tal que si hoy la economía se estancara en el último dato conocido de la actividad, que es el de julio, todo el resto del año, el PBI termina creciendo 4,5. El gobierno dice, bueno, va a pasar este chubasco, tenemos el respaldo internacional, las elecciones se va a demostrar que el gobierno, no sé si sale ganador en forma aplastante, pero va a tener una excelente elección, sobre todo comparado con lo que fue la que tuvo el presidente Milei en el 2023, pre-balotage, porque el balotage es un accidente, no hay que tomar el 52% del balotaje, sino hay que tomar el 33% que tuvo el presidente Milei en las elecciones del 23. Contra eso nadie está previendo que el gobierno va a hacer una mala elección. Con lo cual, dado que quedan 2 años después de margen para el segundo mandato, para la segunda mitad de gobierno, el gobierno cree que la economía se va a empezar a movilizar nuevamente, y como los mercados anticipan, es probable que ya en los primeros días de octubre veamos alguna reacción de los mercados y se empiece a mover. Con lo cual, el gobierno por eso puso en el presupuesto que prevé que el PBI crezca este año entre 5 y 5,5. Ahora, más allá de eso, que yo le tomo lo que usted dice. Sí.
lo que los consultores dicen, e incluso consultores económicos decían, no hay nada que pueda hacer el gobierno que mejore el poder adquisitivo de la gente o el nivel de compra o la sensación de que está mejorando de acá a las elecciones del 26 de octubre. Sí. Ni siquiera este arreglo con el Tesoro de los Estados Unidos. Porque la gente dirá, todo bien, pero a mí, ¿cómo me llega esta? Sí, pero eso yo no comparto esa visión. Okay. El poder adquisitivo de la gente como promedio, obviamente en el promedio está el que está mucho mejor, los sectores vinculados con el sector energético, la industria cultural, la minería, etcétera. Hay otros que están más rezagados, como puede ser el sector industrial, sobre todo el industrial más atrasado en tecnología, en competitividad, que pueden ser parte de la industria. Construcción también, metal mecánica está complicada. Construcción y textiles, pero en promedio todos los indicadores muestran que el salario, el ingreso medio de la Argentina está aumentando. Registrado. Y la jubilación, el registrado. El registrado. Y informal más todavía, porque las empresas, el empleo, lo que está mostrando lamentablemente los datos de empleo, es que cae el empleo asalariado registrado, pero aumentan fuertemente el empleo informal. Y como el empleo informal es el que más se está movilizando, los salarios en el sector informal en negro están subiendo más por una cuestión de oferta y demanda. Se aumenta la demanda de empleo en negro porque nadie quiere contratar trabajadores con la legislación laboral que puede llegar a que una empresa o una pequeña pyme se funda. Está movilizando más la economía y esos sectores tienen más ingresos. Lo muestran los datos mensuales del INDEC. Bueno, es malo para la recaudación eso, ¿no? Y sistema no, eso sí, pero la economía final se mueve, porque cuando uno mira los datos de recaudación, si lo ajusta por la baja de retenciones y por la eliminación del impuesto país, la recaudación está creciendo en la Argentina. O sea, baja porque se bajaron impuestos, y eso es saludable. Y como los ingresos bajaron, el gobierno bajó más el gasto público porque se está eliminando ñoquis. Yo el fin de semana publicaba en una nota en Infobae que la asistencia a planes sociales que prevé el gobierno para el 2026 es inferior en más de 1.300.000 personas respecto de las que recibían beneficios sociales en el 2023. Eso no es porque no hay recursos y el gobierno está dejando a gente necesitada afuera, es porque había una cantidad, y sigue habiendo, de ñoqui, de gente que iba en plata a los punteros y no al real beneficiario, y al depurar el padrón, cuando uno mira el presupuesto dividido por los reales beneficiarios, está aumentando a un ritmo del 8 o 9% real sobre la inflación. Entonces, lo que se vio en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, Jorge, disculpa que sea tan largo, pero es importante. Sí, claro. Fue que la sociedad no percibe que toda esta mejora económica llegue a su calidad de vida. ¿Por qué? Porque el 40% de la población argentina sigue sin tener acceso a la red de gas, sin tener acceso a la red de agua, sin tener pavimento, y muchas veces no tienen luz. Entonces la infraestructura, que eso es más difícil de que mejore un día para otro, es la misma. Entonces la gente se vio que la gente sigue viviendo en el barro, sigue viviendo en la indigencia de que no tiene agua potable. Claro, o lo que es lo mismo, y esto un poco para cerrar, Daniel, y a ver si coincide conmigo, lo que es lo mismo, no mejora lo que es pobreza estructural, sí mejora lo que es pobreza por ingreso, ¿no? Exactamente. Entonces, los economistas que tienen muchos de ellos o malas intenciones o ambiciones políticas, mezclan los datos de la pobreza estructural, que es un problema que arrastra a la Argentina de 40 años y que no se pueden resolver en 20 meses, con lo que es la pobreza por ingreso, que está reduciéndose. Ahora, que haya 32% todavía de gente pobre por ingreso en la Argentina, es una brutalidad, claro. Es dolorosísimo. Entonces, no es real que haya esas preocupaciones y mucha gente manifieste que a él no le llegó, porque sigue estando muy mal. Pero eso no quiere decir que en conjunto haya menos gente que esté mal de la que estaba hace 1 o 2 años atrás. Entonces, lo importante es que si el gobierno, si cualquiera fuera el de Argentina,
una opción alternativa, o que vuelvan los que nos gobernaron y nos llevaron a este desastre. Si mantienen en el norte, de una vez por todas, de no robar y pensar en mejorar la calidad de vida de Argentina, y eso implica tener equilibrio fiscal, orden monetario, la Argentina va a salir. Ahora, si tenemos leyes que dicen, bueno, 2 puntos del PBI no es nada, ¿por qué no vamos a más déficit? ¿Por qué se le da incentivo al campo en lugar de darle más plata al Garrahan? Lo que vamos a tener es poner, como históricamente se ha hecho en Argentina, los caballos el carro delante de los caballos, y vamos a estar no solamente el 30% mal, sino el 70% de la población en estado de pobreza. Eso es lo que Daniel, quiere decir. Muchas gracias, un gusto volver a escucharlo, y bueno, como nos da tanto gusto, en algún momento lo vamos a volver a molestar, ¿eh? Es un gusto, gracias por tenerme presente. Un abrazo. Hasta pronto. Daniel Estico, economista en diálogo con nosotros, jefe de economía de Infobae.